¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juli Cardona y el día de hoy vamos a hacer una buttercream o crema de mantequilla a base de merengue suizo. Ya en el canal hay otro tipo de crema de mantequilla que es hecha a base de chocolate blanco. Aquí arribita les voy a dejar el video por si quieren verlo. Pero hoy nos vamos a centrar en la crema de mantequilla de merengue suizo. Aparte de la preparación y de los ingredientes, vamos a ver unos tips para lograr esa crema de mantequilla perfecta y también vamos a resaltar muchos errores que se cometen muy comúnmente. Así que sin más preámbulos, vamos con el video. Y el primer tip tiene que ver con el merengue suizo. Asegúrense de que todos los utensilios que van a utilizar estén totalmente limpios y libres de grasa. ¿Por qué? Porque una gota de grasa, por más pequeñita que sea, puede arruinar por completo nuestra preparación y vamos a tener que hacerla de nuevo. Así que es muy importante que siempre estén muy limpios. Segundo, usen siempre mantequilla y nunca margarina. ¿Cómo diferenciamos la mantequilla de la margarina? Pues la mantequilla es de origen animal, viene de la vaca, y la margarina es de origen vegetal, está hecha a base de aceites hidrogenados. ¿Por qué siempre debemos utilizar mantequilla? Porque la mantequilla tiene un sabor mucho más suave al paladar, es más tersa y es mucho más rica. Tercero, fórmula y proporciones para hacer nuestra crema de mantequilla. Para hacer la crema vamos a necesitar una parte de claras por 2 partes de azúcar y lo que nos sumen estas dos va a ser lo que vamos a utilizar de mantequilla. Por ejemplo, si vamos a utilizar 100 gramos de claras, vamos a utilizar 200 gramos de azúcar y 300 gramos de mantequilla. Cuarto, al agregar la mantequilla al merengue suizo debemos tener en cuenta la temperatura ambiente de donde nosotros estamos. Por ejemplo, si estamos en un clima muy cálido, vamos a utilizar una crema de mantequilla que esté un poco más fría. Y si estamos en un clima muy frío, vamos a hacer una crema de mantequilla que esté un poco tibia. Ojo, no derretida. ¿Esto qué quiere decir? Que la temperatura de la mantequilla debe ser contraria a la de la temperatura ambiente. Para empezar con el merengue suizo vamos a llevar tanto las claras como el azúcar a una olla. Lo tenemos que llevar a fuego muy bajito y revolver constantemente para que no se nos vaya a volver una tortilla dulce. Yo lo hago directamente al fuego porque ya tengo mucha experiencia con esta preparación, pero si ustedes lo están haciendo por primera vez les recomiendo que siempre lo hagan a baño María porque así va a ser mucho más difícil que les salga mal. Esta mezcla debe estar entre 60 a 65 grados centígrados, pero si no tenemos termómetro nos damos cuenta que está listo cuando tocamos la mezcla y no sentimos ningún grano de azúcar. Batimos a velocidad media alta, que esto traducido a velocidades es aproximadamente de 4 a 6. Vamos a batir por aproximadamente 10 minutos o hasta que lleguemos al punto de nieve. Con el globo incorporamos el aire necesario para que nuestro merengue suizo montara, pero en este punto, como necesitamos mezclar, vamos a cambiar el globo por la paleta. Seguimos batiendo e incorporamos la mantequilla poco a poco. Algo que nos pasa muchísimo y un error muy común que cometemos es que pensamos que la crema de mantequilla se nos cortó y se nos estropeó, ya no tenemos nada que hacer, pero no es así. Lo único que tenemos que hacer cuando parece que está cortada es seguir batiendo. Van a ver que poco a poco con el batido se ve mucho más lisa y mucho más tersa. Otro error común que cometemos es batir a velocidad demasiado alta y esto hace que nuestra crema de mantequilla quede porosa, pero esto se soluciona batiendo fuerte con una espátula o batiendo a velocidad mínima con nuestro globo. La crema de mantequilla tiene un sabor muy neutro y por esto le podemos agregar las esencias de nuestra preferencia. En este caso yo le estoy agregando esencia de naranja, pero la más utilizada es la de vainilla. Y aquí pueden ver que esta crema de mantequilla queda lisa, suave, brillante, bien cremosa y no es sino que la preparen para que corroboren que también queda deliciosa. Les confieso que esta crema de mantequilla es una de mis favoritas ya que es muy suave al paladar y es muy rica. Aparte, no tiene tanta azúcar como otras que he probado anteriormente. Esta crema tiene una buena resistencia al calor, pero no resiste a temperaturas demasiado altas. Tiene una resistencia aproximada de 20 a 25 grados centígrados en la temperatura ambiente. Espero que les haya gustado muchísimo este video, que practiquen muchísimo y que me dejen en los comentarios si tienen alguna otra duda o si les gustó la receta. Mi nombre es Juli Cardona y nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Chao!